Buenas tardes, jóvenes. Esta es la cuarta semana de clases y estamos viendo lo que vamos a ver el día de hoy es la tercera ley de Newton. Estamos viendo las leyes de Newton. Ya vimos la primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia. Ya vimos la segunda ley de Newton que nos determina que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y en el caso de hoy vamos a ver la tercera ley de Newton. Entonces, vamos a compartir lo que es la tercera ley de Newton. Para compartir lo que es la tercera ley de Newton, vamos a citar un ejemplo que a todos nos ha ocurrido, yo creo. Muchas veces nos ha tocado ir de pie en un autobús, y viene y frena el autobús. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a seguir en movimiento. Eso le llamamos inercia. Entonces, al frenar es la acción. La reacción es que el auto se va a detener, pero nosotros seguimos en movimiento. ¿Por qué menciono acción y reacción? Porque la tercera ley de Newton se refiere a esos dos términos. Toda acción tiene su reacción. Por ejemplo, las armas. Hay armas que la gente dice, esa arma patea, pero no es que patea como una mula, sino que le llaman patear a la fuerza opuesta al disparo que hace la pistola al jalar el gatillo. Al jalar el gatillo es la acción. La acción es que detona una bala que está dentro de la pistola. Esta explosión hace una fuerza contraria a la dirección de la bala. Y eso es lo que le llamamos patear. Entonces, tenemos lo que es la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Un cuerpo que ejerce fuerza sobre otro cuerpo experimenta una fuerza que el otro a su vez ejerce sobre el primero. Dicho de otra manera, a toda fuerza de acción se le opone otra llamada de reacción, igual pero opuesta. Por ejemplo, ustedes se han preguntado alguna vez por qué usted no se hunde cuando anda en una superficie sólida. ¿Por qué? Porque usted está ejerciendo sobre esa superficie sólida una fuerza, que es su peso, y a su vez recibe una fuerza contraria al peso en la dirección, pero con la misma intensidad, que se llama fuerza normal, por eso no los hundimos. La tercera ley de Newton se le conoce como el principio de acción y reacción. A la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro cuerpo se denomina acción y la fuerza que ejerce el otro sobre el primero se denomina reacción. La acción y la reacción son entonces fuerzas aplicadas sobre cuerpos distintos y tienen direcciones opuestas. Estamos hablando. Ejemplos de la tercera ley de Newton. Si damos un puñetazo sobre una mesa, es la fuerza de acción. La mesa nos responde de tal manera, fuerza de reacción, que nos duele. Entre más fuerte le peguemos a la mesa, más nos va a doler. Porque entre más fuerza estamos aplicando, más fuerza vamos a recibir. El gatillo de una pistola ejerce una fuerza sobre el proyectil, acción. El proyectil le responde moviéndola hacia atrás y produciendo el clásico retroceso del arma, la reacción. Si un botero presiona sus remos sobre un muelle, es la acción. ¿Qué pasa eh, ¿qué pasa con el bote? Se aleja del muelle. Esta es la reacción. Como la ley de la inercia y la ley de la acción y reacción se pueden estudiar buena parte del movimiento de los cuerpos, desde la caída de un objeto hasta el movimiento de un planeta. Tal estudio estará incompleto si no se precisa la reacción entre las fuerzas resultantes y la variación del movimiento. La diferencia entre la segunda y tercera ley de Newton. La segunda ley de Newton se ocupa de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema dado. La tercera ley de Newton se ocupa del par de fuerzas que actúan sobre objetos distintos, acción y reacción. Ahora vamos a ver lo que son las fuerzas de acuerdo a la naturaleza de su origen. Por ejemplo, nosotros hemos visto que la Luna siempre está en órbita alrededor de la Tierra. ¿Por qué nunca se sale de su órbita? Por la atracción que hay entre el campo magnético que produce la Tierra hace que la Luna esté siempre en esa órbita. No se ve la fuerza que tiene atada a la Luna en esa órbita alrededor de la Tierra. Entonces ahí no hay contacto, pero hay una fuerza que la mantiene ahí. Hay otras fuerzas, por ejemplo, si le pegamos un puñetazo a alguien, hay contacto entre el puño y la persona que le pegamos el puñetazo. Ya es esa fuerza de contacto. Es por eso que vamos a clasificar las fuerzas
según la naturaleza de su origen. Las fuerzas que con frecuencia se experimentan en la naturaleza tienen una de las siguientes características. Número 1. Existen fuerzas que se originan al contacto entre dos cuerpos. A estas fuerzas se le denominan fuerzas de contacto. Ahora, existen fuerzas que se originan sin necesidad de contacto entre los cuerpos en interacción. Estas fuerzas se denominan, como en el caso de los satélites que giran alrededor de la Tierra en una órbita, gracias a la atracción gravitatoria de la Tierra que provoca un campo magnético. Entonces el campo magnético mantiene al satélite alrededor de la Tierra. No hay contacto, pero hay una fuerza que lo mantiene ahí. Estas fuerzas se les denominan fuerzas de campo. Ejemplos de fuerzas de campo tenemos la fuerza gravitacional que les hablábamos, la fuerza electrostática, que por ejemplo viene usted y pasa por un televisor de los viejos, de los que tienen cajón atrás. Estos televisores lo que hacen es que disparan protones hacia la pantalla y por eso usted puede ver las imágenes, los colores. Viene usted, pasa, ¿verdad?, con su carga eléctrica negativa por el frente de la pantalla, va a ver cómo sus vellos se estiran en dirección de la pantalla, son atraídos por una fuerza electrostática. La fuerza magnética, un claro ejemplo, son los imanes. En ninguno de estos tres ejemplos hay contacto, por eso se llaman fuerzas de campo. El peso de los cuerpos es otra fuerza. El peso de los cuerpos, como lo vimos en la segunda ley de Newton, la fuerza de un planeta ejerce sobre los cuerpos cercanos a su superficie se le denomina peso. El peso está dado por esa fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra hacia los cuerpos que están alrededor de ella. Eso se le llama peso y siempre va hacia el centro de la Tierra. El peso se representa con la letra W o con la P. Su dirección está dada por la aceleración gravitacional y se define matemáticamente como el peso igual a la masa por la gravedad. La fuerza normal, que ya se las presenté. La fuerza normal, cuando un cuerpo se posa sobre una superficie, ejerce sobre esta una fuerza perpendicular al plano de la superficie, fuerza de contacto. Asimismo, la superficie ejerce sobre dicho cuerpo una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta a la ejercida sobre ella, tercera ley de Newton. Esta fuerza que ejerce la superficie se denomina fuerza normal. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular al plano donde se encuentra. Tenemos la fuerza de fricción. Muchas veces se define la fuerza de fricción como la fuerza que detiene el movimiento, pero no siempre detiene el movimiento. Tal es el caso, los jugadores de fútbol usan zapatos especiales, llamados tacos, que lo que tienen son, su plantilla tienen protuberancias, que lo que hace es fijarse al suelo para agarrar impulso. Igual la tracción de las llantas de los automóviles varía según la necesidad que se tenga. Y algunos ocupan más fricción que otros sobre la superficie, depende de la superficie sobre la cual recorren. Entonces, la primera idea que surge al referirse a la fuerza de fricción es que estas retrasan los movimientos o simplemente los impiden, pero ya vimos que no solo es eso. Son numerosas las experiencias que nos ayudan a confirmar esta idea. Por ejemplo, si damos un empujón a un libro que reposa sobre una mesa, se mueve y su velocidad disminuye a medida que se desplaza hasta que se detiene. Igual cuando un balón de fútbol, si el césped está muy alto, al patearlo rápido se va a detener por la fricción con el suelo. Muchas gracias por su atención y ya saben, bendiciones porque la suerte no existe.